Continuamos en Soluciones. Brevemente, ¿qué es esto del estrés crónico? Adelante, ingeniero. Ok, el estrés crónico ya es una situación cuando el individuo, digamos, no puede administrar psicoemocionalmente el entorno. Básicamente, ya esto incluso es una materia que puede ser manejada a nivel médico, a nivel de psiquiatra, porque el desbalance químico dentro del organismo ya es evidente, básicamente, ¿no? Y por supuesto las decisiones que toma el individuo y la forma como el individuo, digamos, atiende la realidad desequilibra bastante sus propias soluciones ante esa realidad, ¿no? Ahora, el estrés crónico es algo que debe ser administrado con muchísimo cuidado porque puede llevar a consecuencias nefastas, pues como decía anteriormente, estamos hablando de, puede ser depresivo, puede ser incluso la desesperanza, y la desesperanza al suicidio hay un paso demasiado Así corto, es. ¿no? ¿Puede el estrés crónico ser o surgir cuando una persona no ve la salida frente a una situación deprimente? Sí puede ocurrir, sí lo puede generar, porque es que no nos hemos venido preparando para afrontar las circunstancias, inclusive dentro de nuestro hogar. Ok. Un padre con un hijo, ¿por qué están ocurriendo tantos conflictos? Precisamente porque me salgo de aquel respeto, del asumir, no estamos asumiendo la responsabilidad que tenemos con nosotros Personas que mismos. viven en hogares disfuncionales, familias disfuncionales, ¿presentan por lo regular estrés crónico? Sí lo pueden presentar y no se dan cuenta. No se dan cuenta y terminan en catástrofe. Porque cuando ya llegas a un estrés crónico, pues debes ir a un psiquiatra. Porque has perdido todo el horizonte de lo que te está ocurriendo, no eres capaz de reconocerte ante aquella situación. ¿Cuán frecuente puede ser que una persona maneje estrés crónico y ni siquiera lo sepa? Generalmente depende del individuo como tal. O sea, todas las personas tenemos diferentes capacidades para poder administrar el entorno. Hay personas que pueden pasar toda la vida sin sentir el estrés, ni siquiera light o un estrés sencillo. Y otras personas que por cualquier cosa pueden caer en una situación de interpretar la amenaza y por supuesto enfocarse dentro del ambiente del estrés. Los individuos generalmente se preparan también para evitar ese tipo de situaciones. Por ejemplo, cuando estamos hablando de deportes extremos, Ok. cuando estamos hablando de administración, digamos, de entrenamiento, básicamente, por ejemplo, los militares evitan el estrés porque los militares tienen una función ante la guerra que está involucrando su vida, su Así muerte, es. su posibilidad de morir. ¿Qué hacen los militares para evitar el exceso de estrés? Bueno, básicamente entrenan, simulan y se preparan para que todo su organismo esté preparado ante la amenaza. En esa medida, el individuo no necesariamente tiene que llegar al estrés crónico. El entrenamiento es fundamental. La comprensión del entorno y la comprensión de sí mismo, sobre todo, es lo más importante para poder evitar llegar a ese tipo de situaciones. Y por lo general las personas se dan cuenta de que padecen este estrés crónico ya cuando es demasiado tarde y hay efectos perjudiciales o en el organismo pues bastante importantes. Suele ocurrir, no vamos a determinar con qué frecuencia, pero la mayoría de los seres están sufriendo de una u otra forma estrés, sobre todo este colectivo por las circunstancias que estamos presentando, se está afectando, se está estresando. Es más, ya pasamos por un lugar y no nos fijamos que hay un árbol hermoso, sino que nos estamos dando cuenta del hueco profundo que está en la vía y estamos obviando porque nos estamos dejando arrastrar como una ola. Sin darnos cuenta, que es lo peor de todo esto. Erika, si el LinkedIn nos dice por acá, tema muy importante y sobre todo en los momentos que estamos viviendo, hay que buscar soluciones para liberarnos. También nos dice, nos comenta Ramírez, cómo manejar el estrés ante las frustraciones por no lograr lo que se aspira profesional y económicamente. Él además agrega, yo muchas veces me estreso ante tantas dificultades y la situación del país, me amargo. ¿Qué debo hacer? Bueno, mira, básicamente el ser humano está capacitado para sobrellevar todas las circunstancias que lo estresan en la vida, ¿de acuerdo? El problema fundamental de esto es cómo enfrentarlos. Por ejemplo, en un campo de concentración, en una prisión, en una situación de demasiado estrés, un ser humano puede ser libre. El punto fundamental es
enfrentar con decisión qué debo hacer para encontrar esa libertad, qué debo hacer para encontrar ese equilibrio entre las circunstancias que me rodean, que son adversas totalmente, y lo que yo puedo hacer para poder sobrevivir en esto. Yo creo que la vida es algo innato en el ser humano, el deseo de vivir, el deseo de continuar, y eso es lo que tenemos que aprender a administrar. Lo que decía la persona que intervino sobre la libertad, definitivamente tenemos que encontrar la libertad en medio de la prisión. Hay demasiadas circunstancias en la vida que nos van a oprimir y si nosotros como seres humanos no aprendemos a tener una actitud o una decisión ante cada una de estas situaciones, definitivamente no vamos a poder sobrellevar la situación. Hay mucha gente que prefiere irse, por ejemplo, fugarse, huir, en vez de enfrentar. Y eso es una mala cosa para las descendencias, lo que decíamos inicialmente. Si nosotros no preparamos a nuestras generaciones de relevo para enfrentar situaciones que estresan, definitivamente vamos por mal camino. Problemas maritales, problemas de dinero, problemas o en el trabajo solían ser los principales estresores que motivaban esta aparición o este experimentar del estrés crónico, que muchas personas lo padecen, pero ni siquiera lo saben, no están conscientes de ello. Sencillamente se acostumbran a vivir en estas circunstancias de tensión, de desmotivación, muchas veces que obviamente también repercuten en el rendimiento familiar, digamos en sus relaciones personales, en sus relaciones laborales o en su productividad. Pero, ¿qué es exactamente el estrés social? Mira, el estrés social es una consecuencia de la administración errónea o equivocada o deficiente de los recursos que la sociedad le puede ofrecer al individuo. En este momento, por ejemplo, nosotros en Venezuela estamos viviendo muchísimas estresores que provocan sobre la sociedad causas específicas que van a degenerar todo lo que tú mencionabas, por ejemplo, los divorcios, la improductividad de las empresas, una cantidad de situaciones que nos está llevando, por ejemplo, la escasez. En el aspecto laboral, el problema de la cadena de suministros está generando demasiado estrés laboral, por ejemplo. El estrés laboral, por supuesto, trae como consecuencia en la familia también un individuo que llega cansado del trabajo porque no ha podido resolver las cosas básicas del día a día, llega estresado a su casa y eso provoca estrés sobre su familia. Eso puede llevar también, por ejemplo, a situaciones de divorcio o situaciones de deformación sobre el desarrollo de los hijos, etcétera, ¿no? El problema fundamental del estrés social es que los líderes de una sociedad deben encaminar a la sociedad para minimizar los eventos de estrés o los estresores, básicamente. Si los líderes no hacen eso, evidentemente se dedican a salvar las situaciones del día a día y no planifican hacia el futuro cómo debe evolucionar la sociedad, evidentemente que la sociedad se está enfermando. Nosotros, por ejemplo, tenemos actualmente demasiados estresores, las colas para conseguir alimentos. Los jóvenes nuestros, por ejemplo, nuestros hijos de 20 años, no ven un futuro, no pueden adquirir casa, no pueden adquirir un carro, no pueden conseguir un trabajo digno, etcétera. La escasez de oportunidades. La escasez de oportunidades porque son agresiones del medio, socialmente hablando, hacia el individuo. Entonces el estrés social es la consecuencia de la mala administración de los recursos de una nación sobre la evolución de la familia fundamentalmente. ¿Y qué alternativas tienen las personas frente a esta situación? Mira, yo diría que participar, fundamentalmente en la medida que el individuo se involucra y empieza a participar realmente para poder dar soluciones con su opinión o dar soluciones activamente, creo que las sociedades pueden cambiar. Nosotros decididamente hemos delegado la sociedad en manos de muy pocas personas. Es decir, que no es momento para esperar que otros hagan por mí. Exactamente, a eso quiero referirme. Nosotros tenemos que tomar conciencia. Yo digo que esto es cuestión de conciencia. De empoderarnos. Empoderarnos nosotros para poder encontrar la salida. Porque yo no te voy a hacer cambiar a ti. Tú tienes que tomar conciencia de lo que estás viviendo. Si no puedes resolver una circunstancia, yo voy a quietarme, a buscar en mí hasta dónde puedo. ¿Qué puedo ganar yo cuando la solución no está en mis manos, sino agravar mi situación, producir un estrés crónico que va a afectarme, y no solo a mí, sino a mi entorno, a todos los que están a mi alrededor? ¿Qué debemos hacer? Asumir, tomar conciencia, estar bien seguros de lo que queremos y lo que podemos resolver. Cambiar la forma como percibimos los estímulos del entorno.
Exactamente, o sea, observar qué es lo que está ocurriendo aquí a mi alrededor. ¿Puedo yo resolver que este vaso no esté acá? Lo hago. Acciona. Debemos accionar, pero hemos venido por fuerza de costumbre aceptando y esperando que vengan a resolverme, cuando debemos aprovechar estos momentos para sacar todo ese fuego y esa luz interna y proyectarla, ir más allá de lo que creíamos que éramos. No estamos aprovechando, nos estamos dejando imbuir por un estrés que la gente puede creer que es una enfermedad, pero no lo es, porque vienen nosotros para proyectarnos, para avanzar y hacernos gigantes ante las circunstancias. ¿Han venido aumentando los casos de estrés crónico en Venezuela, digamos a partir de sus consultas, de lo que ven ustedes en sus pacientes? ¿Pudieran decir esto? Evidentemente que han aumentado, incluso las consecuencias del estrés crónico son evidentes. Las estadísticas deben estar a la mano. El caso de la cantidad, por ejemplo, de incremento de los divorcios hoy en día en Venezuela. La rotación altísima que hay en las empresas a nivel laboral, una rotación altísima porque la gente no se ubica y no puede confrontar ante la realidad laboral y entonces prefieren salir o prefieren los directores sacarlos. Entonces, las consecuencias están ahí. Por ejemplo, el tema a nivel de la salud. Yo pienso que la gente que maneja las estadísticas debe tener muy claro que tienen que venir aumentando una cantidad de situaciones que son consecuencias del estrés crónico. Por ejemplo, las muertes cada vez un poco más jóvenes la gente, el cáncer, enfermedades del estómago, enfermedades nerviosas, etcétera, que por supuesto son consecuencias de este estrés crónico. ¿En qué momento el estrés se vuelve contra nosotros y comienza a afectar nuestra salud? Bueno, mira, cuando manejas el distrés de una manera totalmente equivocada y no haces ninguna acción proactiva, porque el cambio de actitud es lo más importante. Si no tienes una actitud positiva, proactiva, evidentemente en ese momento empieza el estrés a reaccionar contra nosotros. Mira, Jean-Paul Sartre decía que el ser humano debe aprender a lidiar con el sinsabor de la vida. Sin embargo, modernamente nosotros entendemos que el sinsabor de la vida básicamente se maneja, se administra, se gerencia en la medida que tenemos una actitud positiva ante la vida. Es decir, hay una gran diferencia en la conceptualización un poquito histórica de la situación de la vida, del sinsabor de la vida y lo que significaría hoy. Ya, espérate, no tenemos por qué vivir en sinsabor, nosotros tenemos que poner esto proactivamente y en la medida que lo ponemos proactivamente, el nivel de estrés crónico tiene que disminuir a nivel social. ¿Qué problemas de salud suelen surgir con mayor frecuencia como consecuencia de este mal manejo del estrés, del dejar que el estrés se apodere de nosotros y de nuestras vidas? Los dolores musculares. Las personas están convirtiéndose muy rígidas y te produce psicológicamente, te produce ansiedad, te produce cólera, ira. O sea, nos envuelven los miedos porque sostengo que solamente existen dos emociones y es nuestra decisión, amor y miedo. Si dejo, el miedo se disfraza de 72 formas y nos autodestruye. ¿Puede el estrés ser un alto o un gran factor de riesgo para enfermedades como la diabetes, la insuficiencia cardíaca, la obesidad, el aumento en la presión arterial? La hepatitis, problemas de colon. ¿Estás escuchando muchas personas que tienen ese estreñimiento crónico porque no están procesando las circunstancias que están viviendo? Y eso está afectando enormemente a la población. Tú preguntas a un gastroenterólogo y cómo le están asistiendo, te lo digo porque mis pacientes, y lo veo en las parejas, están agotándose, están por una pequeña, porque mi pareja en un momento determinado no me miró bien, ya quiero romper la relación, pero es que la carga energética que el estrés me viene generando, la tengo aquí y no me estoy dando cuenta. Tenemos que hablar además sobre las consecuencias que a nivel personal, social, tiene el estrés en nuestra vida. Y de eso vamos a conversar en el próximo segmento del programa. Ya venimos.